Saludarles a todos. Mi nombre es Néstor Castillo Pazzi, estudiante en la Universidad de Aquino, Bolivia, en la carrera de Liderazgo Pastoral, en donde en este semestre hemos aprendido acerca de las cartas paulinas con el ingeniero Ricardo Landívar, en donde hemos aprendido acerca del apóstol Pablo, quien es el autor de varios libros que está en la Biblia. Estas cartas o estos libros, que fueron cartas dirigidas a las iglesias que el apóstol había fundado en sus viajes misioneros. Entonces ahí encontramos que el apóstol Pablo, luego de su conversión al cristianismo, cuando primeramente él fue perseguidor de las iglesias, y cuando se convirtió al cristianismo, él empezó a hacer evangelismo a diferentes lugares, conocidas como viajes misioneros de Pablo. Es así que él fue en su primer viaje misionero con el Bernabé y viajaron y fundaron iglesias. En su segundo viaje misionero fue con Silas. Él viajó también a visitar las iglesias que había fundado y posteriormente más todavía a Macedonia, a Corinto, a Acaya. Él viajó fundando iglesias. Y en esos viajes misioneros, él escribía también las cartas a diferentes iglesias que él había fundado. En, en esas cartas están las respuestas que las nuevas iglesias pedían para solucionar sus problemas que tenían las iglesias. Así podemos ver en las cartas de Corintios que son para solucionar problemas. Puede ser acerca del matrimonio, acerca de los ídolos, acerca de diferentes preguntas que ellos tenían, aún de la resurrección, de todo eso. Y también como las prácticas de la Santa Cena, también tuvieron pregunta acerca de los dones espirituales. Así hay varios problemas que tuvieron en Corinto. Y podemos ver también cartas de libros de Romanos, que es más teológico. Ahí nos explica en cuanto a lo que es el pecado, lo que es el perdón de Dios, conocido como la justificación. Así también nos habla de la santificación, de la vida en el Espíritu, la vida práctica, cómo relacionarnos con los hermanos y así también cómo relacionarnos con el gobierno, y eso es lo que nos enseña. Y también en el libro de Efesios también nos enseña cómo vivir con la familia, cómo vivir con los hijos, cómo vivir o comportarse siendo trabajador o teniendo trabajadores, así también dentro de la iglesia, cómo debemos conducirnos. Y aún en Efesios nos dice, tienen que mantenerse llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo. Es la recomendación del apóstol Pablo. Y así podemos verlo en Tesalonicenses, que también habla acerca de la venida, del retorno de Jesús, que no debemos hacernos engañar. Y así escribió cartas, y aún cuando él estuvo en Roma como prisionero, él siguió enviando cartas a las iglesias. Así también aún cartas a los pastores de las iglesias, como conocidos como cartas pastorales. Uh, y entonces, y es lo que tenemos, las cartas que en la Biblia. Y así hemos estado aprendiendo, analizando qué contenía cada carta y cómo fue la vida del apóstol Pablo antes de su conversión y luego de su conversión. Y es bastante interesante para ese tiempo en las iglesias y también para este tiempo para cada uno de nosotros y para la iglesia. Y eso podía compartir en esta hora. Gracias.